Amor prohibido capítulo especial. Riser Phoenix retrocedió apenas un paso lejos de la ventana. Algo pequeño. Casi imperceptible. Pero suficiente para que Rías Gremory lo notara inmediatamente. El heredero Phoenix frunció ligeramente el ceño mientras una extraña incomodidad recorría su cuerpo. Porque durante un instante, la mirada de Issei pareció atravesarlo completamente. No su cuerpo. Su alma. Riser había conocido demonios de alto rango, dragones, asesinos sobrenaturales, e incluso seres sagrados. Pero jamás había sentido algo así proveniente de un humano. No había odio en esos ojos. Ni sed de sangre. Lo aterrador era precisamente eso. Aquella calma absoluta. Abajo, Issei seguía rodeado de estudiantes sonriendo tranquilamente como si nada hubiera pasado. Y aún así, Riser sintió instintivamente peligro. Un peligro monstruoso. Ese sujeto, murmuró. Akeno observó discretamente a Riser antes de volver la mirada hacia Issei. Ella también lo sintió. La energía espiritual del castaño era aterradora. Pero no de la manera normal. No era una presencia agresiva como la de muchos guerreros. No era una presión asesina. Era serena. Demasiado serena. Como un océano completamente quieto antes de un desastre natural. Rías entrecerró ligeramente los ojos. ¿Lo notaste también? Akeno asintió lentamente. Sí. La sacerdotisa relámpago recordó nuevamente la conversación nocturna con él. Ahora entendía mejor aquella sensación incómoda. Issei no parecía alguien que disfrutara pelear. Parecía alguien que ya había visto demasiadas guerras. Y precisamente por eso, su calma daba miedo. Koneko dejó lentamente su pastel sobre la mesa. Sus ojos dorados permanecían fijos sobre Issei desde la ventana. Es fuerte. Buuto Kiba habló después con tono tranquilo. No logro medirlo correctamente. Eso sorprendió ligeramente a Rías. Kiba era excelente leyendo capacidades de combate. Si ni siquiera él podía analizar completamente a Issei. Entonces la situación era más seria de lo esperado. Mientras tanto, Riser chasqueó la lengua intentando recuperar compostura. Ridículo. Solo es un humano con algo de energía espiritual. Pero incluso mientras lo decía, recordaba aquellos ojos observándolo con desprecio absoluto. Y eso golpeó directamente su orgullo. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo vio como un noble demonio poderoso. Lo vio como algo inferior. Muy abajo, Issei soltó un pequeño suspiro interno. Ese sujeto definitivamente me desagradó. Drake habló con calma grave. Su alma está llena de ego y vacío. Tenka respondió suavemente. Y tú casi liberas presión espiritual solo por mirarlo, Issei. No fue intencional. Eso es lo preocupante, compañero, dijo Drake. Porque Issei ni siquiera había intentado intimidar a Riser. Su presencia natural simplemente superó la del demonio. La tensión sobrenatural que había recorrido brevemente la academia desapareció tan rápido como llegó. Y abajo, en el patio, Issei volvió a comportarse como el estudiante tranquilo y amable que todos estaban conociendo. El castaño observó la hora en su teléfono antes de dedicarle una pequeña sonrisa al grupo de alumnos que seguía rodeándolo. Disculpen, tengo algo que hacer, pero fue agradable conversar con ustedes. Su tono seguía siendo educado y sereno. Varias chicas soltaron pequeños sonidos decepcionados inmediatamente. ¿Ya te vas? Todavía queríamos seguir hablando. Al menos danos tu contacto. Issei soltó una pequeña risa suave. Quizá después. Luego inclinó ligeramente la cabeza con cortesía antes de comenzar a caminar tranquilamente hacia otro edificio del campus. Y justo ahí, cometió un error. O más específicamente, actuó naturalmente. Una estudiante del club de Kendo caminaba cerca de él llevando un shinai sobre el hombro. Tenía ojos claros bastante llamativos y un uniforme deportivo impecable.
Issei la observó apenas un instante. Y habló con total naturalidad. Bonito uniforme, señorita, resalta mucho sus ojos. Le dedicó una pequeña sonrisa elegante y caballerosa antes de seguir caminando. Silencio. Absoluto silencio. La chica quedó completamente congelada en mitad del pasillo. Su rostro comenzó a ponerse rojo violentamente. Y entonces, el estruendo comenzó. ¡Ah! Le coqueteó. ¿Qué fue esa sonrisa? Parece protagonista de shoujo. Es demasiado elegante. Varias chicas comenzaron a gritar emocionadas mientras observaban a Issei alejarse con absoluta tranquilidad, completamente inconsciente del caos que acababa de provocar. Los chicos, por otro lado, lo miraban como si acabaran de presenciar un fenómeno sobrenatural. Matsuda cayó de rodillas dramáticamente. No es humano. Motoama temblaba. Ese sujeto habló como un noble europeo salido de una novela romántica. Incluso varios chicos normales comenzaron a mirarlo con respeto genuino. Porque ayudó a una chica sin buscar atención, habló educadamente con todos, no presumía, era atractivo, elegante, y además trataba naturalmente bien a las mujeres. Era absurdamente difícil odiarlo. Mientras tanto, Issei seguía caminando sin entender completamente el caos detrás suyo. ¿Por qué comenzaron a gritar? Tenka soltó una pequeña risa refinada. Porque acabas de destruir emocionalmente a media preparatoria femenina. Raiga habló con orgullo tranquilo. Mi compañero posee presencia de rey. Solo hice un cumplido. Precisamente ahí está el problema, respondió Tenka divertida. Desde la ventana del club de ocultismo, Akeno Himejima se cubrió ligeramente la boca intentando ocultar una sonrisa. Ara, realmente es peligroso sin darse cuenta. Rias Gremory observó a Issei pensativamente mientras varias estudiantes seguían reaccionando detrás de él. No parece alguien acostumbrado a llamar la atención. Precisamente por eso resulta tan natural, respondió Akeno. Y en otra parte del salón, Riser observaba todo con creciente irritación. El ruido de los estudiantes quedó atrás poco a poco mientras Issei caminaba tranquilamente por el edificio antiguo de la academia. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de madera. El ambiente aquí era distinto, más silencioso, más cargado espiritualmente. Raiga habló con calma grave dentro de su mente. Todos los demonios importantes de esta escuela están aquí. Tenka añadió suavemente. Y uno de ellos claramente no desea tu presencia. Issei soltó un pequeño suspiro. Lo noté. Finalmente se detuvo frente a una puerta de madera con un pequeño letrero. Club de Ocultismo El Castaño observó la entrada unos segundos. Podía sentir claramente las energías detrás de esa puerta. Rias Gremory, Akeno Himejima, Koneko Touhou, Yuuto Kiba, y la presencia arrogante de Riser Phoenix. Silencio. Luego Issei levantó la mano. Y tocó la puerta con absoluta educación. 3 golpes suaves. Dentro del salón, todos levantaron la mirada inmediatamente. El ambiente se tensó. Riser frunció el ceño. ¿Quién es? Pero antes de que alguien respondiera, la voz tranquila de Issei atravesó la puerta. Disculpen la molestia. Soy Kuchiki Issei, ¿puedo pasar? El silencio dentro del club se volvió todavía más pesado. Koneko abrió ligeramente los ojos. Akeno sonrió apenas. Y Rias permaneció observando la puerta fijamente. Porque incluso hablando desde afuera, la presencia de Issei se sentía absurdamente estable. No había nerviosismo. No había agresividad. Solo calma absoluta. Riser chasqueó la lengua. ¿Ese humano viene aquí voluntariamente? Akeno lo miró de reojo divertida. Ara, parece que vino a saludarnos. O a provocarnos, gruñó Riser. Yuuto Kiba observó la puerta pensativamente. No siento hostilidad en él. Eso era precisamente lo extraño.
cualquier humano entrando accidentalmente a una habitación llena de demonios normalmente reaccionaría con miedo, tensión, o incomodidad instintiva. Pero Issei parecía completamente tranquilo, como si supiera perfectamente qué había detrás de esa puerta, y aún así hubiera decidido tocar educadamente primero. Akeno Imejima abrió lentamente la puerta del club de ocultismo. La suave brisa del pasillo movió ligeramente su cabello oscuro mientras sus ojos violetas se encontraron nuevamente con los de Issei. Y otra vez. Aquella extraña calma lo rodeaba completamente. Akeno sonrió con elegancia natural. Ara, Issei-kun, buenos días. El castaño inclinó apenas la cabeza con educación. Demonio-san, buenos días. Disculpe la interrupción, solo vengo a hablar. Su voz seguía siendo amable, respetuosa, como si realmente estuviera visitando un club escolar común y no una habitación llena de demonios de alto nivel. Akeno se apartó ligeramente de la puerta. Puedes pasar. Issei entró tranquilamente al salón, y en el instante en que cruzó el umbral, todo el ambiente pareció cambiar, no porque liberara presión espiritual, sino porque su presencia simplemente llenó la habitación. Rias Gremory observó al heredero Kuchiki detenidamente desde su asiento. Ahora podía verlo de cerca, y honestamente, los informes no le hacían justicia. Había algo elegante en él, algo refinado, pero también algo peligrosamente contenido. Issei dirigió una mirada rápida alrededor del salón, reconociendo inmediatamente a todos los presentes. La necómata, el caballero demonio, el arrogante Fenex, y finalmente, sus ojos se detuvieron brevemente sobre Rias, la heredera Gremory. El silencio duró apenas unos segundos. Entonces Issei habló con tranquilidad. Permítanme presentarme apropiadamente. Soy Kuchiki Issei, heredero del clan Kuchiki. Kiba mantuvo una postura relajada. Koneko seguía observándolo fijamente. Riser, por otro lado, soltó una risa despectiva. Vaya, el humano finalmente decidió entrar al territorio demoníaco. Los ojos de Issei se movieron lentamente hacia él, y aunque seguía tranquilo, el desprecio volvió a aparecer apenas un instante. Solo vine a hablar. No tengo interés en discutir con usted. La vena en la frente de Riser apareció nuevamente. Akeno tuvo que contener una pequeña sonrisa, porque Issei acababa de ignorar elegantemente al heredero Fenex como si fuera un niño ruidoso. Rias intervino antes de que la situación empeorara. ¿Qué deseas hablar exactamente, Issei Kuchiki? El castaño volvió su atención hacia ella inmediatamente, y su tono permaneció igual de respetuoso. Quería dejar clara mi posición en Kuo. Todos guardaron silencio, porque ahora sí estaban entrando en terreno importante. Issei continuó. El clan Kuchiki detectó movimientos sobrenaturales inusuales en esta ciudad y fui enviado a investigar. No ocultó nada. No mintió. Eso llamó ligeramente la atención de Rias. Sin embargo, continuó él, no vine buscando conflicto innecesario. Sus ojos recorrieron nuevamente el salón. Mientras ninguna entidad sobrenatural represente peligro para civiles inocentes, no tengo intención de actuar contra ustedes. Kiba abrió ligeramente los ojos. Koneko dejó de comer por un instante. Incluso Akeno pareció sorprendida, porque aquella declaración era extremadamente directa. Y también extrañamente justa. Riser soltó una risa burlona desde el fondo. ¡Qué arrogancia la de un humano creyendo que podría actuar contra demonios nobles! Entonces ocurrió algo curioso. Issei ni siquiera reaccionó emocionalmente. Simplemente observó a Riser unos segundos antes de responder con absoluta serenidad. No necesito que usted crea en mi capacidad, Fenex-san. La forma elegante y calmada en que dijo aquello hizo que el ambiente se volviera aún más pesado, porque todos en la habitación pudieron sentirlo. Issei no estaba presumiendo.
Realmente hablaba en serio. El ambiente dentro del club de ocultismo se volvió más pesado después de las palabras de Issei. Riser Phoenix lo observaba claramente irritado desde el fondo de la habitación, mientras pequeñas llamas demoníacas comenzaban a aparecer alrededor de sus hombros. Pero Issei seguía completamente tranquilo. Sus ojos se movieron lentamente sobre Riser, analizándolo de arriba a abajo con una calma incómoda. Como un espadachín evaluando un arma mediocre. Finalmente habló. Para ser un demonio de alta clase, no veo nada más sobresaliente que su regeneración. Silencio absoluto. Akeno abrió apenas más los ojos. Kiba dejó escapar una pequeña tensión en los hombros. Incluso Koneko levantó lentamente la mirada hacia Issei. Porque acababa de decir algo increíblemente insultante. Con absoluta serenidad. Y lo peor, la mirada analítica de Issei dejaba claro que realmente estaba evaluándolo objetivamente, no intentando provocarlo. Riser dio un paso adelante con las llamas aumentando. Pero Issei ya había desviado la mirada nuevamente, ignorándolo por completo. Eso golpeó el orgullo de Riser muchísimo más fuerte que cualquier insulto directo. El heredero Kuchiki volvió toda su atención hacia Rias Gremory. Y automáticamente su expresión recuperó aquella educación tranquila. Disculpe si fui descortés. Rias lo observó unos segundos antes de suspirar internamente. Definitivamente este hombre era problemático. Pero también extrañamente honesto. La pelirroja finalmente decidió levantarse de su asiento con elegancia natural. Soy Rias Gremory. Issei inclinó ligeramente la cabeza respetuosamente. Un placer conocerla formalmente, Gremory-san. Rias continuó con calma. Presidenta del club de ocultismo y heredera de la casa Gremory. Luego extendió ligeramente la mano hacia los presentes. Ella es Akeno Himejima, mi reina. Akeno sonrió suavemente. Nos volvemos a encontrar, Issei-kun. Así parece. Koneko Touhou, mi torre. La pequeña Nekomata observó fijamente a Issei unos segundos antes de asentir apenas. Issei respondió con la misma tranquilidad. Touhou-san. Rias continuó. Yuuto Kiba, mi caballero. Kiba sonrió educadamente. Es un gusto conocerte. El gusto es mío. Y finalmente. Rias dudó apenas un instante antes de mencionar al último integrante presente. Y él es Riser Phoenix. La mandíbula de Riser se tensó apenas. Porque después de todo lo ocurrido, esa presentación sonó casi fría. Issei volvió a mirarlo. Y nuevamente habló con perfecta cortesía. Phoenix-san. Pero esta vez no hubo desprecio abierto. Solo indiferencia absoluta. Y eso terminó irritando todavía más al demonio. Mientras tanto, Rias seguía observando cuidadosamente a Issei. Cada vez entendía menos a ese hombre. Era educado, amable, tranquilo, y sorprendentemente razonable. Pero debajo de todo eso, había una presencia tan monstruosa que incluso ella sentía presión sin que él intentara intimidar a nadie. Era como hablar con un dragón dormido que decidió comportarse como un caballero. El silencio dentro del club de ocultismo se mantuvo pesado durante varios segundos después de las presentaciones. Pero Issei no parecía interesado en prolongar más la reunión. El castaño inclinó ligeramente la cabeza hacia Rias Gremory con absoluta educación. Bien, ya dado mi punto, me retiro. Espero que no causen problemas, Gremory-san. Su tono seguía siendo tranquilo, respetuoso, como si estuviera teniendo una conversación diplomática en vez de advertir indirectamente a un grupo de demonios de alto rango. Entonces comenzó a caminar serenamente hacia la puerta, y justo antes de salir, se detuvo apenas un instante. Sin girarse completamente, habló con la misma calma elegante de siempre. Pues sería una lástima matar a unas mujeres hermosas, así que, por favor, no causen problemas. Silencio absoluto. Ni arrogancia.
ni amenaza directa. Y precisamente por eso, las palabras fueron muchísimo más intimidantes. Porque Issei hablaba como alguien completamente seguro de poder hacerlo. Luego simplemente abrió la puerta y salió del club caminando tranquilamente por el pasillo como si nada importante hubiera ocurrido, ignorando la tensión del ambiente, la furia creciente de Riser, y las miradas confundidas detrás suyo. El sonido de sus pasos desapareció lentamente, y solo entonces el aire dentro de la habitación pareció relajarse un poco. Riser Phoenix apretó los dientes con furia. ¿Quién demonios se cree ese humano? Pequeñas llamas surgieron violentamente alrededor de él. Habla como si realmente pudiera enfrentarnos. Pero nadie respondió inmediatamente, porque todos seguían pensando en algo distinto. La calma de Issei. Akeno y Mejima observó la puerta cerrada con una pequeña sonrisa difícil de interpretar. Ara, qué hombre tan peligroso. Koneko Touhou habló inesperadamente. No mintió. Todos voltearon hacia ella. La necómata continuó mirando la puerta. Realmente podría hacerlo. Riser chasqueó la lengua molesto. Ridículo. Pero incluso él recordaba claramente aquella mirada, y la sensación incómoda que recorrió su alma. Buto Kiba suspiró suavemente. No siento hostilidad en Kuchiki-san, pero tampoco siento dudas. Eso resumía perfectamente el problema. Issei no parecía alguien sediento de violencia. Pero si llegaba a pelear, todos en esa habitación intuían lo mismo. Sería aterrador. Mientras tanto, Rias seguía completamente en silencio. Sus ojos azules permanecían fijos sobre la puerta cerrada. Y por alguna razón, las últimas palabras de Issei seguían resonando en su mente. Sería una lástima matar a unas mujeres hermosas. La forma tranquila en que lo dijo no sonó como un coqueteo vacío. Sonó extrañamente sincera. Akeno notó el pequeño cambio en la expresión de su reina y sonrió apenas. Parece que alguien llamó tu atención, Rias. El ambiente dentro del club de ocultismo seguía extraño incluso varios minutos después de la salida de Issei. Riser Phoenix permanecía claramente irritado, sentado con los brazos cruzados mientras pequeñas llamas aparecían ocasionalmente alrededor de él. Ese humano tiene demasiada confianza para alguien tan insignificante. Akeno y Mejima sonrió ligeramente mientras servía té. Ara, todavía sigues molesto. Porque habló como si estuviera por encima de mí. Rias Gremori permaneció pensativa unos segundos antes de finalmente tomar una carpeta negra ubicada sobre su escritorio. Quizá deberíamos dejar de subestimarlo. Eso hizo que todos levantaran la mirada. Rias abrió lentamente la carpeta revelando varios documentos y fotografías clasificadas. En la portada podía leerse: Kuchiki Issei, registros de combate. Incluso Riser dejó de hablar. Akeno levantó apenas una ceja. ¿Conseguiste archivos reales? Graifia los obtuvo esta mañana. Rias colocó un pequeño dispositivo mágico sobre la mesa. Una pantalla holográfica apareció inmediatamente. Y el video comenzó. La grabación mostraba una parte destruida de Tokio durante la noche. Edificios dañados. Vehículos volcados. Y una enorme criatura demoníaca cubierta por energía oscura rugiendo violentamente. Un demonio renegado de alto nivel. Incluso desde la grabación podía sentirse su poder monstruoso. Kiba frunció ligeramente el ceño. Ese demonio es fuerte. La imagen tembló violentamente. Y entonces, Issei apareció, solo, caminando tranquilamente entre los escombros con su gabardina negra moviéndose por el viento. La escena entera cambió de ambiente apenas él entró en pantalla. No había miedo en su rostro, ni furia, solo aquella calma melancólica. Riser chasqueó la lengua. Otra vez esa expresión. El demonio renegado rugió lanzándose contra Issei a velocidad brutal. Y entonces, todos en la habitación se tensaron.
Porque la velocidad de Issei fue absurda. Desapareció. Literalmente desapareció de la cámara durante un instante. Y reapareció detrás del demonio. Con una katana negra y plateada en sus manos. Tenkagoken. La espada emanaba símbolos espirituales dorados, mientras una presión sagrada recorría todo el campo de batalla. El demonio gritó retrocediendo violentamente. Y por primera vez, Yuuto Kiba reaccionó visiblemente. Sus ojos se enfocaron completamente en la espada. Esa katana. Akeno lo miró de reojo. Kiba. Pero el caballero demonio seguía observando la pantalla fijamente. Porque podía sentirlo incluso desde la grabación. Aquella espada era monstruosa. No era un arma normal. Ni siquiera una espada demoníaca. Era algo mucho más peligroso. En el video, el demonio renegado liberó una explosión masiva de energía oscura destruyendo parte de la calle. Pero Issei simplemente caminó a través del humo lentamente. Intacto. Y entonces la cámara captó algo aterrador. La energía espiritual alrededor de Tenkagoken parecía cantar. Como si la espada estuviera viva. Kiba sintió un escalofrío. Esa espada posee conciencia propia. Rias volteó hacia él sorprendida. ¿Puedes notarlo? Kiba asintió lentamente. Sí, y además. Sus ojos se endurecieron. Es una espada diseñada específicamente para matar seres sobrenaturales. El silencio cayó sobre la habitación. En el video, Issei levantó lentamente Tenkagoken mientras observaba al demonio renegado con tristeza genuina. Y habló con calma. Pudiste haber vivido tranquilamente. Luego, un solo corte. Ni siquiera pareció un movimiento completo. El demonio simplemente fue partido junto con toda la energía oscura alrededor. Purificado instantáneamente. La grabación terminó ahí. Silencio absoluto. Incluso Riser había dejado de burlarse. Porque ahora entendía algo importante. Ese humano realmente era capaz de matar demonios de alto nivel. Y lo hacía parecer fácil. El silencio dentro del club de ocultismo se mantuvo incluso después de que la grabación terminara. La pantalla holográfica seguía congelada en la última imagen de Issei sosteniendo a Tenkagoken entre los restos destruidos de Tokio. Pero curiosamente, nadie estaba pensando en el corte final. Ni en la velocidad absurda. Ni siquiera en la espada. Rias Gremori seguía pensando en otra cosa. La expresión de Issei. Aquella mirada melancólica. Y sus palabras. Pudiste haber vivido tranquilamente. Akeno también permanecía en silencio observando la imagen congelada del castaño. Porque esa frase no encajaba con los rumores del clan Kuchiki. En absoluto. Todos en el mundo sobrenatural conocían historias sobre esa familia. Historias aterradoras. Humanos capaces de exterminar monstruos sin piedad. Guerreros espirituales que aparecían entre la niebla y desaparecían dejando cadáveres sobrenaturales detrás. Especialmente dos nombres. Tadashi Kuchiki. El cazador de la niebla, un hombre tan temido que incluso demonios veteranos evitaban mencionar su nombre. Y luego, Takeshi Kuchiki. El cazador invisible, el padre de Issei. Un asesino espiritual cuya especialidad era eliminar amenazas sobrenaturales sin dejar rastros. Ambos eran descritos como fríos, implacables, y monstruosamente eficientes. Pero Issei era diferente. Muy diferente. Rias apoyó lentamente una mano sobre la mesa. No lo entiendo. Akeno desvió la mirada hacia ella. HM. Si realmente fue criado por esa familia, ¿por qué actúa así? Porque no había odio en él. Ni fanatismo. Ni placer por matar. Incluso durante el combate del video. Issei parecía triste. Como si lamentara tener que pelear. Kiba habló después de varios segundos. Kuchiki-san dudó antes del ataque final. Riser frunció el ceño. ¿Dudar? Ese sujeto destruyó al demonio de un golpe. No hablo de debilidad, respondió Kiba con calma.
Hablo de emoción. El caballero demonio volvió a observar la imagen congelada. Parecía decepcionado. Akeno recordó entonces algo importante. La noche anterior, cuando Issei la observó directamente a los ojos, no vio desprecio, vio comprensión, melancolía, como si entendiera perfectamente lo que era cargar conflictos internos. La sacerdotisa relámpago suspiró suavemente. Creo que Issei-kun no disfruta pelear. Riser soltó una risa incrédula. Ridículo. Alguien con ese poder inevitablemente disfruta aplastar a otros. Pero nadie en la habitación pareció convencido, porque todo sobre Issei transmitía exactamente lo contrario. Rias volvió a mirar la pantalla. Y por primera vez comenzó a entender qué era lo verdaderamente aterrador de Issei Kuchiki. No era su fuerza, ni su velocidad, ni la espada, ni siquiera la voz tedgear. Era que alguien tan poderoso todavía conservara compasión. Las clases en la Kuo Academy transcurrieron con una normalidad relativa, porque aunque académicamente todo parecía tranquilo, la presencia de Issei Kanai había alterado completamente el ambiente estudiantil, especialmente después de que comenzó a circular cierto rumor. Los nuevos están comprometidos y el impacto fue inmediato. En el salón de Issei, varios chicos parecían devastados mientras algunas chicas miraban a Kanai con mezcla de admiración y envidia. ¿Cómo que comprometidos? ¿Desde cuándo existen parejas así de perfectas? Eso explica por qué ella lo mira tanto. Mientras tanto, Issei estaba sentado junto a la ventana observando distraídamente el cielo como si no tuviera idea del caos emocional que provocaba su existencia. Tenka habló suavemente dentro de su mente. Parece que ahora eres oficialmente famoso. Eso suena agotador. Drake soltó una pequeña risa orgullosa. La atención sigue naturalmente a los fuertes. En otro salón, Kanai Nagata acababa de recibir exactamente la misma pregunta por quinta vez. Nagata-san, ¿de verdad estás comprometida con Kuchiki-kun? Varias estudiantes la observaban con enorme curiosidad. Kanai guardó silencio unos segundos. Y luego respondió con sinceridad tranquila. Sí. Eso hizo explotar el salón en murmullos. Pero entonces una chica preguntó algo más delicado. ¿Y, lo amas? Kanai se quedó quieta. La pregunta golpeó más fuerte de lo esperado. Sus ojos rosados bajaron ligeramente hacia el escritorio. Y finalmente respondió en voz baja. Él es importante para mí. Demasiado. Y era verdad. Completamente verdad. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Kanai sintió confusión dentro de sí misma. Porque sus sentimientos hacia Issei siempre fueron complicados. Ella creció junto a él. Lo vio. Entrenar hasta sangrar, cargar expectativas absurdas, sonreír incluso estando agotado, y proteger personas sin esperar nada a cambio. Siempre estuvo a su lado. Y honestamente, no podía imaginar una vida donde Issei no estuviera presente. Pero el problema era otro. Kanai no sabía si aquello era amor, o algo diferente. A veces lo veía como su compañero, su persona más cercana, incluso su hogar emocional. Y otras veces, como el hermano que nunca tuvo. Eso volvía todo más confuso. Porque sí quería permanecer junto a él. Muchísimo. Pero todavía no entendía exactamente por qué. Mientras tanto, en otro edificio de la academia, Akeno Himejima observaba discretamente desde una ventana a Kanai caminando por el patio. Y sonrió apenas. Esa chica realmente lo quiere. A su lado, Rias Gremory permaneció pensativa. Sí, pero no parece una relación sencilla. Porque incluso desde lejos podía notarse. Kanai miraba a Issei con cariño, preocupación, costumbre, y apego profundo. Pero había algo inseguro escondido ahí. Como si ni ella misma entendiera completamente lo que sentía. La última campana del día resonó por toda la Kuo Academy, marcando oficialmente el final de clases.
y apenas pasaron unos minutos. El caos comenzó. En uno de los pasillos principales, Issei estaba completamente rodeado de estudiantes. Especialmente chicas. Kuchiki-kun, mañana puedes almorzar con nosotras. ¿De verdad entrenas kendo? Tu forma de hablar es súper elegante. ¿Tienes novia además de tu prometida? Issei intentaba responder a todo con calma mientras sostenía su mochila sobre un hombro. Sí, practico desde niño. No creo ser tan elegante. Y técnicamente Kanai y yo, antes de que pudiera terminar, otra chica tomó su brazo emocionada. Hasta huele bien. El castaño quedó ligeramente confundido. Gracias. Drake soltó una carcajada orgullosa dentro de su mente. Compañero, las humanas están completamente fascinadas contigo. Esto es demasiado ruido. Tenka rió suavemente. Pero sigues respondiéndoles a todas amablemente. Y ahí estaba el problema. Porque Issei simplemente no sabía ser grosero. Incluso cuando intentaba escapar, seguía sonriendo, escuchando, ayudando, y hablando con educación natural. Lo que solo empeoraba el efecto que tenía sobre las chicas. Varias ya comenzaron a catalogarlo como encantador, caballeroso, peligrosamente atractivo, y definitivamente coqueto. Aunque honestamente, muchas veces Issei ni siquiera se daba cuenta de lo que hacía. Mientras tanto, en otra parte del pasillo, Kana y Nagata también estaba rodeada. Pero la situación era completamente distinta. Nagata-san, ¿quieres salir algún día? ¿Te gusta algún tipo de chico? Es cierto que sabes pelear. Kanai mantenía una expresión seria mientras cargaba sus libros. No. No. Y no es asunto tuyo. Los chicos retrocedieron ligeramente. Porque aunque Kanai era hermosa, su aura intimidaba bastante. Era elegante, sí. Pero también fría cuando quería marcar distancia. Y honestamente, varios estudiantes comenzaron a entender rápidamente que acercarse demasiado era mala idea. Uno de los chicos intentó insistir nerviosamente. Pero tú y Kuchiki-kun no parecen tan cercanos. Kanai lo miró directamente. Y el chico sintió un escalofrío inmediato. ¿Quieres comprobarlo? No, gracias. Los chicos huyeron rápidamente. Kanai soltó un pequeño suspiro cansado. Humanos ruidosos. Entonces escuchó varios gritos femeninos cerca de la entrada principal. Giró la mirada. Y encontró a Issei completamente rodeado otra vez. Una chica sostenía su brazo. Otra acomodaba su corbata. Y varias más reían alrededor de él. Mientras tanto el muy idiota seguía sonriendo tranquilamente. Kanai sintió una pequeña vena aparecer en la frente. Porque ella conocía perfectamente esa expresión. Era la cara de Issei siendo naturalmente encantador sin darse cuenta del efecto que causaba. A lo lejos, Akeno Imejima observaba divertida desde una ventana. Issei-kun realmente es un imán para mujeres. Rias Gremori cruzó ligeramente las piernas mientras miraba la escena pensativamente. Y lo peor es que parece genuinamente amable. Eso lo vuelve mucho más peligroso, respondió Akeno sonriendo. Abajo, completamente ajeno al análisis sobrenatural sobre su persona, Issei finalmente logró liberarse un poco de la multitud. Y entonces vio a Kanai observándolo fijamente desde el otro lado del pasillo. El castaño sonrió con alivio. Kanai, ayúdame. Ella caminó lentamente hacia él. Miró a las chicas alrededor. Luego a Issei. Y suspiró profundamente. Te dejaré solo 5 minutos y ya formaste un culto femenino. Impresionante. Issei soltó una pequeña risa suave mientras finalmente lograba liberarse un poco del grupo de estudiantes. Son bastante amables, y sería grosero no responder. Su tono seguía siendo completamente sincero. Y eso solo hizo que varias chicas alrededor suspiraran aún más enamoradas. Ven.
Hasta su forma de hablar es perfecta. Es literalmente un príncipe. Kanai-san tiene demasiada suerte. Kanai Nagata sintió otra pequeña vena aparecer en la frente. Sí, definitivamente detesto a veces tu lado bonachón, ¿sabes? Issei inclinó apenas la cabeza confundido. ¿Eh? ¿Por qué? Kanai lo señaló directamente. Porque eres demasiado amable con todo el mundo. Eso no suena malo. Lo es cuando ni siquiera notas cómo te miran. El castaño parpadeó un par de veces. Completamente perdido. Drake soltó una carcajada grave dentro de su mente. Compañero, eres increíblemente denso. Tenka rió suavemente. Creo que honestamente no entiende nada. Y se ignoró las voces internas mientras volvía a mirar a Kanai. Solo intento ser educado. Exactamente ese es el problema. Kanai suspiró cansadamente mientras varias chicas seguían observando a Issei como si fuera alguna especie de protagonista romántico salido de una novela. Y honestamente, ella entendía perfectamente por qué. Issei tenía una combinación peligrosa. Atractivo natural, educación impecable, tranquilidad, confianza, y una amabilidad genuina difícil de fingir. Además, cuando hablaba con alguien, realmente prestaba atención. Eso hacía sentir especiales a las personas sin que él lo notara siquiera. Kanai cerró los ojos unos segundos. Definitivamente será un problema. Mientras tanto, cerca de unas ventanas del edificio principal, Akeno y Mejima observaba la escena con diversión evidente. Ara, Kanai-san parece ligeramente celosa. Rías Gremori permaneció observando a Issei pensativamente. No estoy segura de que sea celos románticos. Akeno levantó una ceja. Oh. Parece más posesividad emocional. Porque la forma en que Kanai miraba a Issei era complicada. Había cariño. Mucho. Pero también costumbre. Protección. Incluso cierta dependencia emocional mutua. Como si ambos hubieran pasado tantos años juntos que separarse resultara antinatural. Abajo, Issei finalmente logró caminar junto a Kanai alejándose de la multitud estudiantil. Aunque varias chicas seguían despidiéndose emocionadas. Hasta mañana, Kuchiki-kun. No olvides almorzar conmigo algún día. Descansa. Issei levantó ligeramente la mano con una sonrisa amable. Cuídense. Y eso provocó otro pequeño estallido de gritos femeninos. Kanai lo miró de reojo unos segundos. Luego habló con total honestidad. A veces quisiera golpearte. Eso sonó violento. Y aún así probablemente me preguntarías si estoy de mal humor mientras te pego. Posiblemente. Tenka soltó una pequeña risa elegante. Drake simplemente habló con orgullo. Mi compañero nació para traer problemas. La salida de la Kuo Academy estaba llena de estudiantes conversando animadamente mientras el sol comenzaba a bajar lentamente sobre la ciudad. Y como era de esperarse, Issei seguía llamando la atención incluso al irse. Un pequeño grupo de chicas se acercó rápidamente antes de que él abandonara el campus. Kuchiki-kun. Hasta mañana. Que tengas linda tarde. Issei se detuvo educadamente. Y con una pequeña sonrisa tranquila respondió. Cuídense, señoritas. Bonita tarde. Silencio. Absoluto silencio. Las chicas quedaron congeladas apenas unos segundos. Y luego, nos dijo señoritas. Es demasiado elegante. Kanai-san, ¿cómo soportas esto? Kanai Nagata sintió como le comenzaba a doler la cabeza. Sin perder más tiempo, tomó a Issei del brazo y comenzó a arrastrarlo lejos de la entrada. Oh, basta de ser bonachón. Vámonos ya. ¿Eh? El castaño tropezó apenas mientras era jalado. Pero no tienes que ser grosera con las chicas. Kanai lo miró directamente. Y tú no tienes que sonar como protagonista romántico cada vez que hablas. Solo fui educado. Ese es exactamente el problema.
Issei suspiró confundido mientras seguía caminando junto a ella. Detrás de ellos todavía podían escucharse murmullos emocionados. Definitivamente parece un noble. Quiero que me diga señorita también. Kanai sangró en la vida. Drake soltó una fuerte carcajada dentro de la mente de Issei. Compañero, eres una amenaza social. Tenka también reía suavemente. Incluso yo comienzo a entender por qué Kanai-san pierde la paciencia. No exageren. Kanai seguía sujetándolo del brazo mientras caminaban por la calle principal de Kuo. Y aunque mantenía expresión seria, internamente estaba extrañamente inquieta. Porque verla rodeado constantemente de chicas le provocaba una sensación rara en el pecho. No exactamente enojo. Tampoco tristeza. Era algo más incómodo. Como si una parte de ella no quisiera compartir la atención de Issei con nadie más. Pero nuevamente, no sabía si aquello era amor, o simplemente apego. Mientras tanto, Issei seguía completamente ajeno al conflicto emocional de su prometida. Miró tranquilamente el cielo anaranjado de la tarde. Kuo realmente es una ciudad pacífica. Kanai soltó un largo suspiro. Sí, y tú ya estás alterando el ecosistema femenino de la preparatoria. Eso suena exagerado. No lo es. Tenka habló suavemente. Issei, honestamente creo que deberías ser un poco más consciente del efecto que tienes en otros. Tú también. Drake respondió orgullosamente. Mi compañero simplemente posee demasiado carisma natural. Eso no ayuda en absoluto, Drake. Y mientras los dos seguían alejándose entre pequeñas discusiones. Desde una ventana del edificio del club de ocultismo, Rias Gremory observaba en silencio a Issei caminar junto a Kanai bajo la luz del atardecer. Y por alguna razón, la imagen se veía extrañamente tranquila. Ya lejos de la academia, el ruido estudiantil desapareció poco a poco mientras Issei, Kanai y Nagata caminaban por una calle más tranquila de Kuo. El atardecer teñía la ciudad de tonos anaranjados. Y por unos instantes, todo pareció realmente pacífico. Entonces Kanai lanzó algo hacia él sin previo aviso. Issei lo atrapó en el aire automáticamente. Un pergamino espiritual. El castaño lo abrió mientras seguía caminando. Y apenas leyó el contenido. Su expresión cambió ligeramente. La calma amable desapareció. No por ira, sino por cansancio. Un demonio renegado atacando civiles en la zona del bosque, murmuró. Kanai lo observó en silencio. Ella conocía perfectamente esa mirada. La melancolía había vuelto. Issei cerró lentamente el pergamino mientras soltaba un pequeño suspiro. Odio hacer este tipo de cosas. La brisa movió ligeramente su cabello castaño mientras sus ojos se perdían por un instante en el horizonte. Y entonces habló con sinceridad absoluta. Pero no puedo dejar que salgan heridos humanos inocentes. Silencio. Drake guardó silencio unos momentos antes de hablar con calma grave. Compañero. Pero Issei ya había comenzado a caminar hacia la zona del bosque. Su postura seguía siendo tranquila, aunque ahora había un peso invisible alrededor de él. Tenka habló suavemente. Sigues cargando demasiada tristeza cada vez que debes matar. Porque nunca me acostumbraré. Kanai lo observó de reojo. Y honestamente, esa era una de las razones por las que Issei era distinto al resto del clan Kuchiki. Muchos cazadores terminaban perdiendo empatía después de años eliminando amenazas sobrenaturales. Pero Issei no. Él seguía lamentando cada muerte, incluso la de monstruos. Eso lo volvía más humano, más noble, y también emocionalmente más frágil. Kanai suspiró ligeramente. El reporte dice que el demonio ya mató 2 personas. Los ojos de Issei se cerraron unos segundos. Dolió, aunque no conociera a las víctimas. Entendido. La energía espiritual alrededor de él comenzó a cambiar lentamente. No explotó violentamente. Simplemente
se volvió más profunda, más antigua, como si un guerrero dormido despertara bajo aquella apariencia amable de estudiante. Braig habló entonces con voz firme y orgullosa. No cargues toda la culpa tú solo, compañero. El monstruo eligió ese camino. Tenka añadió suavemente. Salvar vidas nunca será un pecado, Issei. El castaño sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Lo sé, pero aún así desearía que existiera otra forma. Kanai lo miró en silencio. Y nuevamente sintió aquella extraña presión emocional en el pecho. Porque Issei siempre hablaba así antes de una batalla. Como alguien que odiaba pelear. Pero aún así estaba dispuesto a cargar con ello para proteger a otros. El bosque de Kuo estaba completamente silencioso. Demasiado silencioso. No se escuchaban insectos. Ni viento. Ni animales. Solo una presión sobrenatural pesada extendiéndose entre los árboles. Kanai Nagata avanzó unos pasos antes de extender lentamente la mano. Símbolos espirituales dorados aparecieron alrededor del bosque formando una enorme barrera. La energía selló instantáneamente la zona. Barrera completa. Ningún humano podrá entrar ahora. Issei observó el bosque oscuro frente a él. Y nuevamente aquella melancolía apareció en sus ojos. Braig habló con voz grave. Está aquí. El demonio renegado se ocultaba entre la oscuridad, liberando una energía llena de hambre y locura. Issei soltó un pequeño suspiro. Entonces levantó lentamente su brazo izquierdo. La gema roja de la voz Tedjar comenzó a brillar intensamente. Ven a mí, Tenka Goken. La gema expulsó una poderosa luz roja. Y entonces, una katana negra y plateada emergió lentamente desde la energía carmesí. La espada giró elegantemente en el aire antes de caer directamente en la mano derecha de Issei. El instante en que sostuvo la empuñadura. Todo el bosque tembló ligeramente. Una presión espiritual antigua recorrió la zona. Las hojas se levantaron del suelo. El viento cambió. Y símbolos dorados comenzaron a recorrer lentamente la hoja de Tenka Goken. Kanai Nagata observó la escena con calma acostumbrada. Tu Shikai será suficiente. Issei asintió apenas. No quería usar más poder del necesario. Entonces dio un paso adelante. Y habló hacia la oscuridad del bosque. Sal. Silencio. Luego, una risa grotesca resonó entre los árboles. Una enorme figura demoníaca apareció lentamente desde la oscuridad. Su cuerpo estaba deformado por energía maldita y sangre fresca cubría parcialmente sus manos. Los ojos de Issei se endurecieron apenas al sentir el olor de muerte. El demonio sonrió mostrando colmillos. Así que enviaron a un humano. Pero se detuvo. Porque finalmente sintió la presión espiritual frente a él. Y el miedo apareció instantáneamente en su rostro. Mientras tanto, muy lejos de allí, dentro del club de ocultismo, un círculo mágico apareció frente a Rias Gremory. Akeno observó el mensaje rápidamente. Y su expresión cambió. Rias. La pelirroja levantó la mirada. ¿Qué ocurre? Un demonio renegado apareció cerca del bosque occidental. Kiba se levantó inmediatamente. Koneko también dejó su pastel. Pero entonces Akeno continuó leyendo el informe mágico. Y abrió ligeramente los ojos. Espera. Rias notó el cambio en su expresión. ¿Qué sucede? Akeno suspiró suavemente. Parece que ya llegaron primero. La pantalla mágica mostró una imagen borrosa de dos figuras dentro del bosque. Una barrera espiritual dorada. Y un joven sosteniendo una katana negra mientras una presión espiritual monstruosa cubría toda la zona. Rias Gremory reconoció inmediatamente al castaño. Issei Kuchiki. Dentro del bosque, el sonido de los árboles quebrándose resonaba constantemente. El demonio renegado atacaba con violencia descontrolada, liberando ráfagas de energía oscura capaces de destruir enormes secciones del terreno. Pero Issei ni siquiera había sido alcanzado una sola vez.
Su figura se movía entre los ataques con una fluidez absurda, elegante, precisa, como si estuviera bailando dentro del combate. Tenkagoken brillaba suavemente en su mano, mientras cada movimiento de Issei desprendía energía espiritual dorada. El demonio rugió lanzando una garra gigantesca hacia él. Y entonces, Issei dio un pequeño paso lateral. Nada más. El ataque pasó a centímetros de su rostro. La katana giró elegantemente. Un corte limpio apareció sobre el brazo del demonio. La criatura gritó retrocediendo violentamente. Los ojos de Issei permanecían tranquilos. Demasiado tranquilos. «Veo que no te arrepientes», dijo con voz serena. El demonio volvió a lanzarse lleno de rabia. Issei suspiró apenas. «Aún así, es una lástima matarte. Lejos de ahí, Rias Gremory, Akeno y Mejima, Koneko Touhou, Buuto Kiba e incluso Riser Phoenix llegaron rápidamente al bosque usando un círculo mágico. Pero apenas intentaron entrar, una barrera dorada los expulsó hacia afuera instantáneamente. Riser chasqueó la lengua molesto. ¿Qué demonios es esto? Akeno observó cuidadosamente la barrera. Muy refinada. Entonces todos notaron una figura sentada tranquilamente sobre una roca cercana. Kana y Nagata. La joven descansaba el rostro sobre una mano mientras observaba el combate dentro del bosque con absoluta calma. Como si no existiera ninguna preocupación real. Rias se acercó ligeramente. Nagata-san, baja la barrera. Ese demonio puede ser peligroso. Kanai ni siquiera apartó la mirada de Issei. Lo es. Eso sorprendió ligeramente a Kiba. Entonces deberíamos ayudar. Finalmente Kanai los miró de reojo. Y habló con tranquilidad total. No hace falta. Dentro del bosque, el demonio liberó una enorme explosión oscura destruyendo decenas de árboles. Pero entre el humo, la figura de Issei seguía intacta. Caminando lentamente. Tenkagoken brilló nuevamente mientras el castaño desviaba otro ataque con una precisión monstruosa. Kiba observó el combate fijamente. Y poco a poco, su expresión comenzó a cambiar. Porque entendió algo aterrador. La habilidad de esgrima de Issei era absurdamente superior a la suya. No por poca diferencia. Por muchísimo. Cada movimiento del castaño era perfecto, eficiente, limpio, y completamente libre de movimientos innecesarios. Era el estilo de alguien que había entrenado toda su vida únicamente para combatir y sobrevivir. Kiba apretó ligeramente los ojos. Increíble. Akeno lo miró sorprendida. Kiba. El caballero demonio no apartó la vista del combate. Ni siquiera está usando toda su capacidad. Riser frunció el ceño. ¿Qué? Está conteniéndose deliberadamente. Eso hizo que el ambiente se tensara. Porque si ese nivel ya era contenerse. Nadie quería imaginar el verdadero poder de Issei Kuchiki. Dentro del bosque, el demonio renegado rugió desesperadamente mientras atacaba sin control. Pero Issei seguía esquivando con aquella mirada triste y cansada. Como si realmente lamentara cómo terminaría todo aquello. El demonio renegado rugía desesperadamente mientras descargaba ataques salvajes sobre todo el bosque. Árboles caían. La tierra se rompía. La energía oscura deformaba el ambiente alrededor. Pero en medio de aquella destrucción, Issei seguía moviéndose con serenidad absoluta. Tenkagoken giró elegantemente en su mano mientras desviaba otra garra monstruosa con una precisión impecable. El impacto partió el suelo. Pero Issei ni siquiera retrocedió. Sus ojos melancólicos permanecían fijos sobre el demonio. Y entonces habló con calma sincera. Te mataré rápido y sin dolor, es lo menos que puedo hacer. Aquellas palabras hicieron que incluso afuera de la barrera el ambiente se volviera pesado. Porque Issei no sonaba cruel. Sonaba compasivo. Eso era lo aterrador. Kana y Nagata observó el combate tranquilamente antes de preguntar. ¿Usarás el Bankai?
Los ojos de Rías Gremory y los demás se enfocaron inmediatamente sobre ella. Bancal. Incluso Kiba reaccionó visiblemente. Porque cualquier técnica con ese nivel espiritual normalmente era absurda. Pero Issei negó suavemente mientras esquivaba otro ataque monstruoso. No, sabes que no me gusta extraerme. Riser frunció el ceño molesto. ¿Ese humano sigue conteniéndose? Dentro del bosque, el demonio reunió una enorme esfera de energía oscura y la lanzó directamente contra Issei. La explosión iluminó todo el lugar. Y entonces, Issei apareció atravesando el humo sin un solo rasguño. Desvió un golpe con Tenkagoken. Giró elegantemente sobre sí mismo. Y habló con voz tranquila. Ráfaga de 1000 cuchillas. El mundo pareció quedarse inmóvil un instante. Luego, miles de destellos dorados explotaron alrededor de Issei. No parecían simples cortes. Parecían pétalos de luz atravesando el bosque. La velocidad fue tan absurda que Rías apenas logró seguir el movimiento. Akeno perdió de vista parte de los ataques. Koneko abrió ligeramente los ojos, y Kiba quedó completamente paralizado. Porque aquello era esgrima llevada a un nivel monstruoso. El demonio renegado intentó defenderse. Demasiado tarde. Cientos, miles de cortes espirituales atravesaron su cuerpo instantáneamente desde todos los ángulos. El bosque quedó en silencio. Y el demonio permaneció quieto unos segundos. Antes de dividirse lentamente en incontables fragmentos purificados por energía espiritual dorada. Sin sangre. Sin sufrimiento. Solo desaparición silenciosa. El viento recorrió lentamente el bosque destruido. Issei quedó de pie en medio de todo, sosteniendo a Tenkagoken con una expresión cansada. Sus ojos volvieron a mostrar aquella tristeza tranquila. Descansa. Afuera de la barrera. Nadie habló inmediatamente. Porque acababan de presenciar algo absurdo. Buuto Kiba seguía mirando fijamente a Issei. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo. Se sintió completamente superado como espadachín. Especial 2. El bosque quedó completamente en silencio. Solo el viento recorría lentamente los árboles destruidos mientras las partículas doradas de energía espiritual desaparecían poco a poco del ambiente. Tenkagoken aún brillaba suavemente en la mano de Issei. El castaño bajó la mirada hacia la katana. Y por primera vez desde que inició el combate, una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. Levantó ligeramente la espada frente a él. Te agradezco mucho tu ayuda, Tenka, ahora por favor descansa. La hoja vibró suavemente, como respondiendo a sus palabras. Entonces la gema roja de la voz Tedjar brilló nuevamente. Y Tenkagoken desapareció lentamente en partículas doradas absorbidas otra vez por la reliquia sagrada. El bosque volvió a quedar oscuro. Issei observó el lugar destruido unos segundos. La melancolía regresó inmediatamente a sus ojos. Es triste ver cómo una vida que pudo ser tranquila termina de esta manera. Su voz sonó genuinamente triste. No había orgullo por la victoria. Ni satisfacción. Solo cansancio emocional. Luego comenzó a caminar lentamente hacia la salida de la barrera. Vámonos, Kanai, este lugar es triste. Kanai Nagata lo siguió en silencio unos pasos antes de notar algo. Del otro lado de la barrera. Rías Gremory, Akeno y Mejima, Buuto Kiba, Koneko Touhou y Riser Phoenix observaban completamente en silencio. Issei también los notó. Pero honestamente, no parecía tener energía emocional para reaccionar demasiado. Kanai suspiró suavemente mientras lo miraba de reojo. Eres tan bonachón que incluso con los malos eres amable y compasivo. Issei guardó silencio. Ella continuó caminando junto a él. Pudiste matarlo cruelmente, y decidiste ser misericordioso. El castaño cerró los ojos unos segundos. No tenía sentido hacerlo sufrir. Aquella respuesta golpeó extrañamente a todos los presentes del otro lado de la barrera. Especialmente a Rías.
Porque en el mundo sobrenatural, muchos cazadores disfrutaban exterminar monstruos. Pero Issei no. Él parecía cargar cada muerte como un peso real. Akeno observó su espalda alejándose lentamente entre los árboles. Y otra vez sintió aquella sensación incómoda. Es demasiado distinto, incluso Kiba seguía pensando en la pelea, la técnica, la precisión, la calma, pero sobre todo, la tristeza que Issei mostró después de ganar. Riser chasqueó la lengua intentando ocultar su incomodidad. Patético. Sentir lástima por un monstruo. Entonces Koneko habló inesperadamente. No creo que fuera lástima. Todos la miraron. La pequeña Nekomata observó a Issei a la distancia. Creo que simplemente no le gusta matar. Silencio. Y por alguna razón. Nadie pudo negar eso. El bosque permanecía cubierto por aquella tensión silenciosa mientras Issei, Kana y Nagata caminaban lentamente hacia la barrera. Las hojas crujían bajo sus pasos. Y del otro lado, el grupo de demonios seguía observándolos atentamente. Especialmente Riser Phoenix. Cuando Koneko Touhou dijo que Issei simplemente no disfrutaba matar. El castaño levantó ligeramente la mirada. Y habló con calma natural. Concuerdo con la señorita Touhou. Todos voltearon hacia él inmediatamente. La barrera espiritual comenzó a abrirse lentamente mientras Issei y Kanai se acercaban. La presión espiritual alrededor del heredero Kuchiki ya había disminuido casi por completo. Ahora volvía a verse como aquel estudiante tranquilo de la academia. Pero sus ojos seguían algo cansados. Issei observó entonces directamente a Riser. Y aunque su voz continuó siendo educada, la hostilidad esta vez fue evidente. Su arrogancia y falta de empatía me resultan molestas, honestamente, Phoenix-sama. El ambiente se tensó instantáneamente. Riser frunció el ceño lleno de irritación. Pero Issei continuó hablando con absoluta serenidad. Siento lástima por quien sea su esposa. Silencio absoluto. Incluso el viento pareció detenerse un instante. Akeno abrió ligeramente los ojos. Kiba apartó apenas la mirada. Y Rias se quedó completamente quieta. Porque esas palabras golpearon más fuerte de lo que Issei probablemente imaginaba. Especialmente considerando que ella precisamente estaba comprometida con Riser. Pero lo más extraño era que Issei no habló con crueldad, ni con burla. Sonó genuinamente decepcionado. Como si realmente creyera que alguien terminaría sufriendo al lado de Riser. El heredero Phoenix dio un paso adelante liberando llamas demoníacas. Tú maldito humano, pero Issei ya había comenzado a caminar otra vez junto a Kanai, ignorándolo completamente. Buenas noches. Su despedida fue perfectamente formal. Y aún así, terriblemente hostil. Kanai observó de reojo a Issei mientras ambos se alejaban entre los árboles. Eso fue bastante agresivo para tus estándares. Issei soltó un pequeño suspiro. Intenté ser educado. Eso me preocupa aún más. Detrás de ellos, el ambiente seguía pesado. Riser Phoenix apretaba los dientes lleno de furia. Ese humano insolente. Pero nadie más habló inmediatamente. Porque incluso ellos entendían que Issei no estaba intentando provocar una pelea. Simplemente había dicho honestamente lo que pensaba. Y por alguna razón, eso hacía que sus palabras pesaran mucho más. Kanai Nagata observó cómo Issei seguía caminando tranquilamente entre los árboles. El castaño ni siquiera volteó atrás. Parecía cansado, melancólico y completamente ajeno a la tensión que dejaba detrás suyo. Entonces Kanai se detuvo. Eso hizo que todos los demonios la miraran nuevamente. La joven giró apenas el rostro hacia Riser Phoenix. Y aunque su tono fue tranquilo, sus palabras fueron completamente serias. Le recomiendo, Phoenix-san, que no intente atacar a mi prometido. Riser frunció el ceño. Kanai continuó.
Parece tranquilo, pero si él quisiera, usted ya estaría muerto desde hace rato. Silencio absoluto. No sonó como amenaza. Sonó como un hecho. Eso fue precisamente lo incómodo. Porque Kanai habló con la naturalidad de alguien que conocía perfectamente el verdadero poder de Issei. Y después de ver el combate, nadie pudo ignorar completamente esas palabras. Kanai simplemente inclinó ligeramente la cabeza por educación. Buenas noches. Y siguió caminando detrás de Issei sin añadir nada más. Poco a poco ambos desaparecieron entre el bosque, dejando una sensación extraña detrás. Porque todo sobre Issei Kuchiki era contradictorio. Era amable, educado, compasivo, tranquilo, incluso ligeramente coqueto. Y aún así, todos los presentes entendían ya una verdad aterradora. Si ese hombre realmente decidía pelear en serio, sería monstruoso. El silencio permaneció unos segundos más hasta que finalmente Yuto Kiba habló. Sus ojos seguían fijos en el lugar donde Issei desapareció. Ahora entiendo por qué el mundo sobrenatural teme al clan Kuchiki. Rías Gremori volteó ligeramente hacia él. Kiba. El caballero demonio respiró hondo antes de continuar. Respeto a Kuchiki Issei como espadachín porque su nivel está completamente fuera de lo normal. Riser chasqueó la lengua. Solo es bueno con una espada. Kiba negó lentamente. No. Eso sería simplificar demasiado. El rubio recordó cada movimiento del combate. Cada paso. Cada desvío. Cada corte. No desperdicia energía. No realiza movimientos innecesarios. Y adapta su postura incluso antes de que el enemigo termine de atacar. Los ojos de Kiba se endurecieron ligeramente. Ese estilo solo puede obtenerse tras años de combate real. Akeno escuchaba atentamente. Entonces Kiba mencionó algo más importante. Y además, está Tenkagoken. El ambiente volvió a ponerse serio. Rías cruzó lentamente las piernas. ¿Qué sabes exactamente sobre esa espada? Kiba guardó silencio unos segundos antes de responder. Es una reliquia espiritual extremadamente antigua. Incluso Koneko levantó ligeramente la mirada. ¿Una Sacred Gear? Kiba negó. No exactamente, es peor. Eso hizo que incluso Riser dejara de hablar. Kiba continuó. Tenkagoken no es simplemente un arma poderosa. Es una espada viva creada específicamente para exterminar entidades sobrenaturales. Akeno abrió apenas los ojos. Viva. Sí. Posee conciencia propia. Kiba recordó claramente la vibración espiritual de la katana. Y además reconoce únicamente a Issei como portador. Rías permaneció pensativa. Entonces la espada lo eligió. Exactamente. Kiba bajó ligeramente la mirada. Y honestamente, eso es lo aterrador. Porque las armas espirituales conscientes normalmente elegían guerreros compatibles, almas fuertes, o personas ambiciosas. Pero Tenkagoken parecía haber elegido a alguien compasivo. Eso volvía a Issei todavía más extraño. Amor prohibido. Kiba permaneció observando suavemente mientras explicaba lentamente lo que sabía. Mientras el ambiente alrededor llenaba la sala habría vuelto mucho más serio. El lugar mantenía ese aire guardaba silencio propio de un clan que había existido mucho antes de que las ciudades cualidades especiales extremadamente peligrosas para seres sobrenaturales. Cada espada colmora y cada cicatriz en la madera hablaba purificación con cortes físicos y del alma, negación de regeneración, absorción de energía. Kuchiki, cada palabra decía que el alma sonara con la espalda recta y pero Kiba aún no terminaba.
y además sus ojos marrones se mantenían tranquilos, aunque la seriedad en el ambiente dejaba claro que aquello no era una conversación familiar como final. A su lado estaba Kana y lentamente. La joven llevaba una liberación oscura de la espada y del alma del portador, y observaba al caballero como recordó la presión espiritual. A diferencia de otras chicas de su edad, Kana y transmitía una madurez fría y refinada y propia de alguien incrementa dentro del mundo sobrenatural mucho más allá de los límites para imponer. Koneko habló por primera vez de hacía sentado sobre el tatami como un rey anciano estaba conteniendo incontables batallas. Miró unos segundos y respondió honestamente. Recorrieron lentamente a Silieto antes de hablar con voz de lengua molesta. Escucha, ridículo. Tenemos registros de movimientos, pero incluso ella no sonaba tan convencido. Posterior mientras más que las palabras permanecía completamente pensativa, porque simplemente aquello hizo que cierto abuelo mientras analizaban a su mente. Rumores sobre la ciudad demasiado tranquilas para aparecer en los informes estaban a mencionar demasiado. Si había colocado lentamente las palabras, entonces la situación de reencarnación del rey espiritual de movimientos solo un humano. Preguntó uno que supuestamente se apoyó una mano sobre sus enseñanzas de Buda. Demonios de la iluminación absoluta y trascendió los límites de la humanidad perteneciente a la familia de hombre se convirtió el humano más cercano a Dios seriamente siempre creyó que aquello era solo una exageración creada alrededor. Eso es inusual. Exactamente, respondió dando la calma de Issei. Cuando los nobles comienzan a moverse en que su energía espiritual parecía antigua y serena. Issei soltó un estaba tan seguro. La mirada notó la expresión de su reina exterior. Estás pensando en los había escuchado historias sobre los lentamente. Criaturas orgullosas, sus ojos volvieron hacia el bosque donde Issei había desaparecido. Pero también por primera vez que notó eran monstruos simples leyendas. El mundo no era tan simple como el clan cazador quería creer, ni siquiera como lo observó en silencio por segundos antes de continuar. Quiero que viajes a Kuo. Kana giró apenas el rostro y extrañamente sagrado. El castaño permaneció de aquella personalidad amable y melancólica. Como heredero existiera una presencia muchísimo detrás de esas palabras que debería ser posible para un ser humano. Entrarás a la academia.